En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Bien, pues, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de todos los artículos del credo, es, digamos, lo esencial. Es el núcleo, es aquello bueno, pues en lo cual se fundamenta toda nuestra fe, de tal manera que decía San Pablo, si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de todos los hombres, porque en definitiva todo es mentira. De hecho, cuando a Jesucristo le preguntaban, Maestro, danos una prueba, ¿cómo podemos saber que lo que dices es verdad? ¿Cómo sabemos? Bueno, la resurrección. Lo veíamos en la meditación de ayer, esos 3 días, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. De tal manera que decíamos hace muchas meditaciones que todas las personas saben que Jesucristo es un personaje histórico. Cualquiera que tenga un mínimo rigor científico pues sabe que Jesucristo está encuadrado en un momento concreto de la historia del Imperio Romano, del mundo judío, en Oriente Medio. Todo el mundo también acepta y sabe que Jesucristo fue un muy buen predicador, que dijo cosas bien bonitas. Y todo el mundo también acepta y sabe que Jesucristo muere en la cruz. Muere como muere todo el mundo, en el sentido de que es un hombre, pues que por lo que sea, como todos los hombres que han existido, ha pasado por el túnel de la muerte. Pero claro, lo que realmente diferencia a un cristiano de un no cristiano es que el cristiano confiesa, incluso si tiene que derramar su sangre, lo va a hacer, que Jesucristo verdaderamente ha resucitado y que por tanto Jesucristo no es un personaje del pasado, no es un personaje, no, qué bueno fue Jesucristo, no, cuando vivía Jesucristo, en tiempos de Jesucristo, pues no, vamos a ver, es un error hablar de Jesucristo en el pasado. No existen los tiempos de Jesucristo, como mucho podemos decir, cuando Jesucristo estuvo con nosotros de un modo visible, porque, en definitiva, Jesucristo sigue vivo. Jesucristo no es un personaje del ayer, es un personaje del ahora, en el sentido que es una persona viva, bueno, no digo tan viva como yo, mucho más viva que yo, y Jesucristo es del futuro, porque todo nuestro futuro depende de Jesucristo. Y por tanto, claro, fijaos que el primer sermón del primer papa de la historia, que lo hizo en el día de Pentecostés, Simón Pedro, el primer papa, pues él hace un comentario de la escritura y dice, y esté cierta toda la casa de Israel, que ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, ahora vive y es el Señor. Y esas palabras les atravesaron el corazón a los que escuchaban este discurso y bueno, y pidieron el bautismo. Recibieron el don del Espíritu Santo y comenzó la Iglesia a crecer. A partir de ese día, efectivamente, pues ya no era un grupo de los discípulos que conocieron personalmente a Cristo, sino que aquellos que habían estado con Cristo dicen que ha resucitado y el poder del resucitado es el que les hace convertirse en discípulos de Jesús. Por poner un ejemplo, digo, más sencillo y a mí es el que más me sirve, perdonadme los que me conocéis porque sabéis que lo repito mucho, si nuestra fe fuera una pirámide, damos la vuelta a la pirámide y todos se tienen que apoyar en un único punto, el único punto en el que se apoya toda nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, pues veamos un poquito cuáles son los datos y veamos también cuáles son las consecuencias de la resurrección de Jesús. En primer lugar, el primer dato es el sepulcro vacío. Tan convencidos estaban los primeros discípulos del Señor, que bueno, excepto María Santísima, que ella sí sabía perfectamente cuál era el destino de su hijo, y aunque no lo cuentan los evangelios, toda la Iglesia sabe que la primera persona a quien vio Jesucristo resucitado fue María Santísima, sin duda ninguna. Pero fijaos, María Magdalena, que es junto con las mujeres las que antes de que saliera el sol van al sepulcro para acabar de ungir el cuerpo de Jesús. Y su única preocupación era, pues ¿cómo vamos a hacer para mover la piedra? Una piedra que pesaría más de 1 tonelada y con cuñas, con palancas, y las pobres mujeres sin fuerza. No, ¿a quién le vamos a poder pedir ayuda? Entonces, claro, ellas van, se encuentran el sepulcro vacío, e incluso los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Claro, vuelven corriendo, van donde está Pedro, los apóstoles, y dicen, ha resucitado el Señor. Y claro, inmediatamente las tomaron por perturbadas. ¿Estáis locas? María Magdalena, en cambio, que queda y llorando insiste,
María Magdalena es la que de algún modo, bueno, pues es la primera realmente que se encuentra, después de María, que se encuentra con el resucitado. Le confunde a Jesús con el jardinero: si te lo has llevado tú, dime dónde está. Y entonces Jesús la llama por su nombre y se revela a María Magdalena, en el sentido que se da a conocer: soy yo, María. Y entonces ella inmediatamente, Raboní, maestro, se quiere postrar a sus pies. Jesús le dice: déjame, que todavía no he subido al Padre mío. Di esto a los apóstoles. Y es María Magdalena la que ya va corriendo donde Pedro y Juan, y la debieron ver tan serena, tan seria y a la vez tan contenta, que echaron a correr. Dice San Juan que corría más, pero que esperó a que llegara Pedro. Y San Juan, cuando llega al sepulcro, ve, por un lado, todo lo que son la sábana santa, efectivamente, y sin embargo el sudario lienzo que le había cubierto la cabeza, perfectamente doblado, preparado en un sitio, dice que vio y creyó. Pues hasta ese momento él no creía que pudiera resucitar de entre los muertos. Y por tanto, fijaos, la primera señal de la resurrección de Cristo es la tumba vacía. Tú imagínate que has enterrado a algún familiar y que vas a los 2 días a la tumba y encuentras que está quitada la lápida y que donde había un ataúd no hay nada. Inmediatamente lo primero que piensas es: ¿quién se lo ha llevado? Que es lo que pensaron todos. Volvieron y dicen: se ha llevado el cuerpo del Señor. Y de hecho incluso los dirigentes de los judíos habían pedido al gobernador que hubiera una guardia para que nadie dijera: pues no, este dijo que iba a resucitar, a ver si vamos a tener un problema. Y puse una guardia alrededor, pero nada. Los guardias no tuvieron la posibilidad de sentar un sopor. Claro, al ver eso abierto, fueron a decir lo que había pasado. Y dije: bueno, pues no digáis nada, y si dicen algo, contar al pueblo que es que los discípulos han robado el cuerpo, que es lo que hasta ahora se piensan todos los que no son creyentes e incluso admiten el hecho de sepulcro vacío. Pues dicen: no, pues que robaron el cuerpo del Señor, sin más. Nosotros no creemos eso. ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? La resurrección de Jesucristo significa que el Padre acepta la ofrenda, que el Padre acepta la vida de Jesús como sacrificio, y ese sí del Padre al sacrificio de Cristo es la resurrección. Y por tanto, sí, es el hecho que corrobora toda la vida de Cristo, todas las verdades que Cristo nos transmite. Y por eso, claro, nosotros efectivamente pensamos que la resurrección es como la rúbrica, la autentificación más cierta de la vida, de las obras y del sentido de la muerte salvadora de Cristo. Y entonces volveremos a esto, ¿no? Pero en primer lugar, sepulcro vacío. En segundo lugar, los apóstoles. Esas apariciones que Jesucristo hace, dice San Pablo, casi que a más de 500 personas. Ahora, ¿por qué no todo el mundo vio a Jesucristo? Qué fácil hubiera sido que hubiera dicho: bueno, aquí estoy, que hubiera ido a la explanada del templo, se hubiera presentado ante Pilato, ante Herodes, ante los miembros del Sanedrín: ¿veis que me habéis matado? Pues soy yo. No. Él, a partir de ese momento, solo quiere aparecerse a aquellos que le aceptan, que le aman, que le quieren, y él no quiere violentar la conciencia de quien le ve, sino que realmente, bueno, primero hay un proceso de fe, de aceptación de que es posible, y en ese momento, pues, él se muestra tal cual es. Y de hecho, dice San Pablo, escribe que primero se apareció, a Simón Pedro, después se apareció a todos los apóstoles en su conjunto y después a muchísimos hermanos. Es decir, y por tanto, fijaos, la resurrección es un hecho que no es que me han contado, sino personas que lo vieron, que estuvieron con él, que comieron con él, que le tocaron las manos, las llagas, son las que dicen: ha resucitado. No es un cuento, no es un mito, no es una leyenda. Claro, para muchas personas la resurrección es como una especie de leyenda, un final feliz de una historia. Bueno, el final como justo, pero a ver, aquí hay un hecho muy importante, y es que unos señores que estaban acobardados, que tenían miedo, que no sabían qué iba a ser de ellos. De hecho, los 2 discípulos de Emaús vuelven ya a su pueblo como diciendo: joder, qué desastre, qué mal ha salido todo, nosotros teníamos la esperanza puesta en él. Dice: pero ya han pasado 3 días, sí, algunas mujeres histéricas han dicho, pero vamos, no sabemos nada de él. ¿Cómo es posible que en 3 días de diferencia, unos que huyeron, unos que le negaron, unos que se acobardaron, unos
que estaban convencidos del fracaso, de repente, en 3 días, son capaces de salir a la calle y de decir Jesús vive y es el Señor. No, una sugestión colectiva, pues yo no creo que la sugestión te lleve a dar la vida y que sea una sugestión continuada durante todos los días de tu vida hasta el final. Históricamente hablando, la resurrección de Jesucristo sucede en la historia, aunque nadie puede decir yo lo he visto resucitar en el momento de la resurrección. No, nadie lo ha visto en el momento de la resurrección, pero sí le han visto resucitado. Resucitado. Y creo que esto es algo también como muy esencial, porque nosotros cuando decimos creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, ¿cuál es el valor de los apóstoles? ¿Que fueron muy aplicados y escucharon muy bien las lecciones de Jesús? No. Como la gran enseñanza de los apóstoles es que ellos son los testigos. Le conocieron en el momento del bautismo en el río Jordán, supieron de todas sus enseñanzas, le acompañaron esos 3 años aproximadamente, le vieron morir en la cruz y le vieron resucitado. Claro. Y esto, la resurrección de Cristo, es, vamos a decirlo, el acontecimiento más importante de la historia del universo. Desde que existe el universo, que Dios se haya hecho parte de ese universo y que además de ser parte de hecho de ese universo, que tenga inteligencia, que tenga voluntad, que tenga libertad, que nos ame, que su amor le lleve a la muerte y que esa muerte, por amor, se convierte en vida. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces el universo de algún modo es reformado, es mejorado, es superado, porque lo que sucede en la carne resucitada de Cristo es muy superior. Es decir, nosotros pensamos que hay 2 creaciones. La primera creación, en la que Dios interviene para su existencia, y en esa creación Adán y Eva son creados por el amor de Dios del barro de la tierra, es decir, de lo que ya existía previamente, pero es que en la carne resucitada de Cristo se hace una nueva creación. En Cristo se cumplen las palabras, he aquí que todo lo hago nuevo. Y por tanto, ya el cuerpo resucitado de Jesucristo, estando presente en este mundo, en este cosmos nuestro, pertenece al orden de una nueva creación. No ha resucitado para volver a morir, como le pasó a la hija de Jairo, como le pasó al hijo de la viuda de Naín, como le pudo pasar a Lázaro. Es completamente distinta. Porque Jesucristo, una vez resucitado, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y por tanto, os decía que lo terrible de la muerte es que es un espacio, una dimensión donde no hay salida. No hay marcha atrás después de la muerte. Cuando la muerte es real y eficaz no hay marcha atrás. Pero en el caso de Cristo, no es que Él vuelva a la vida para vivir como uno más de nosotros, sino que Él ha encontrado, Él ha abierto otra salida para la vida definitiva, para no morir más. Un cuerpo resucitado, un cuerpo auténtico. De hecho, qué bonito que Jesús cuando Tomás, que no le creía, al cabo de 8 días vuelve a aparecer, que tenían los discípulos las puertas cerradas por miedo a los judíos, le dice, ven Tomás, trae tus dedos, mételos en mis llagas, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. A Jesús le pudieron tocar, le pudieron mirar, pudieron comer con él, pudieron conversar con él, como lo hacemos cualquiera de nosotros. Y dices, bueno, pues me alegro mucho, ¿no? Podríais decir, qué bien, la resurrección de Cristo se lo merece, porque como era tan buena gente, pues qué bien que acabe así su historia, ¿no? Digo, atención, decía San Pablo, es doctrina segura. Voy a decir el sentido de las palabras, aunque no las palabras literales. Si morimos con Él, resucitaremos con Él, porque asociados a la pasión de Cristo, cuando tú estos días atrás hemos hablado tanto de ofrecer mis sufrimientos, convertir mi dolor en cruz, ¿eso qué significa? Si somos capaces de padecer con Cristo, de morir con Cristo, sin duda ninguna, seremos resucitados con Él y seremos resucitados por su muerte y por su resurrección, porque esa sangre derramada por Jesús es el precio que Él ha pagado para que la muerte no tenga dominio en nosotros y para que seamos resucitados también. Claro, a ver, Jesucristo estuvo 3 días en el sepulcro. Nosotros mismos tenemos que estar 3 siglos o 3000 años, lo que haga falta, porque en definitiva para Dios el tiempo no es una cuestión. Para nosotros, estando en este momento, sí, pero para Él no.
y por tanto somos asociados. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Y por tanto el triunfo de Cristo es nuestro triunfo y este es el día más importante. De hecho hay un salmo que anuncia este hecho. Ese es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Y de hecho el grito pascual es un aleluya, que la traducción de hebreo sería salmodiad, victoriad, gritad de alegría al Señor, a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ha vencido. Ha vencido al gran enemigo de la humanidad, porque el único enemigo de la humanidad, el gran enemigo de la humanidad es la muerte. Es lo único que no podíamos resolver. La ciencia progresará, el conocimiento será cada día más profundo, tendremos cada día una tecnología más refinada, pero la muerte es un hecho que en principio para los hombres es inevitable. Y por tanto nosotros tenemos ese gran problema. Tenemos, es decir, vivir para morir, vivir para que todo se termine, vivir para que nada tenga sentido. Y por tanto, lo dice el pregón pascual, ¿no? Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y victorioso asciende del abismo. Así es como nosotros entendemos que la resurrección de Jesucristo es el núcleo esencial de nuestra fe. Es, repito, el punto sin el cual no se podría dar el hecho del cristianismo. Decía, yo se lo escuché por primera vez a Benedicto XVI, y creo, pues que lo han dicho, por supuesto, el Papa Francisco, y seguro que alguien más lo habría dicho, pero decía el Papa que ser cristiano no es conocer muy bien la doctrina del catecismo. No es una doctrina, porque el cristianismo al fin y al cabo no es un conjunto de ideas. Que ser cristiano no es tampoco vivir una moral, una ética cristiana en la que la bondad, el amor al prójimo, a los pobres, tampoco. Que ser cristiano tampoco es como el asistir a unos actos de culto, los oficios, las misas del domingo, los ayunos, los viernes de Cuaresma. No. Decía que solo es cristiano aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo vivo y resucitado. Solo es cristiano aquel para quien Jesucristo es una persona de la hora, y no una persona distante, no una persona lejana, no una persona que está arriba en el cielo, sino que está aquí en la tierra con nosotros, vivo y resucitado, escondido en la Eucaristía, pero realmente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y que está realmente presente caminando con nosotros, aunque nuestros ojos no sean capaces de verlo. Y por tanto, qué importante es darnos cuenta que nosotros necesitamos tratar con un Dios próximo, con un Dios que nos comprende, con un Dios que ha llorado como lloramos nosotros, que ha luchado como luchamos nosotros y que ha muerto como vamos a morir nosotros, sabiendo que Él se ha enfrentado a la muerte y la ha vencido en nuestro nombre. Ese guerrero victorioso que no solamente lucha en nuestra dimensión espiritual, sino que lucha también, por supuesto, en la dimensión física. Porque mirad, la resurrección de Jesucristo significa que el cuerpo humano no es como un envoltorio del alma. Decía Platón que el cuerpo era la cárcel del alma. Y de hecho las primeras herejías cristianas, el gnosticismo, lo que viene a decir es, no, Jesucristo no tenía cuerpo después de la resurrección, era una visión, era, no digo un fantasma, pero era una cosa ficticia. Se imaginaban que veían un cuerpo, pero no existe el cuerpo de Jesucristo. Claro. Y esto es un terrible error. La carne humana, el cuerpo humano, es tan importante como el espíritu humano, ni más ni menos, y por tanto, ser resucitado en la carne, vivir eternamente con corporalidad, es el proyecto original de Dios. Y por eso Jesucristo, verdadero Dios, pero verdadero hombre, es el punto de referencia de todo el universo, porque todo debe ser recapitulado en Cristo, y la resurrección de Jesucristo es de algún modo el punto de referencia de nuestra resurrección y de nuestra eternidad. Y por eso, claro, nosotros, ante la resurrección de Jesucristo, comienza, litúrgicamente hablando, lo que se llama el tiempo pascual. La Pascua significa en hebreo el paso salvador de Dios. Y es que ese paso de Dios por la vida del hombre es, analógicamente hablando, el hombre estaba en ese Egipto, que era la tierra de los ídolos, es liberado, pasa el Mar Rojo y es llevado a la tierra prometida, y esa es la Pascua hebrea, la verdadera Pascua
La Pascua auténtica de la que la hebrea es una figura, un símbolo, un anuncio de lo que va a ser, es ese paso de Dios por la vida del hombre que, cautivo de la muerte, esclavo por el miedo a la muerte, es llevado por Jesucristo, el verdadero Moisés, el gran legislador, nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único sacerdote que ofrece ese sacrificio perfecto, que es ofrecerse libremente al Padre en nuestro lugar para pagar la deuda que habíamos contraído por el pecado y llevarnos así a esa tierra prometida que es el cielo y que es en definitiva esa vida eterna con corporalidad. Con corporalidad. Pues claro, creo que en esto nosotros tenemos que saber que vivimos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que la resurrección de Cristo es algo tan esencial, que no solamente es una esperanza para el futuro, es decir, bueno, sí, cuando resucitemos, pues venga, ya estaremos bien, sino que ahora mismo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese Espíritu nos es dado. ¿Por qué? Porque por el bautismo fuimos incorporados a todo ese torrente de gracia que sucede en el corazón de Cristo, que le llevó a entregar su vida, y a todo ese torrente de gracia que protagoniza el resultado. Somos bautizados, sumergidos en la muerte de Cristo para emerger con su resurrección. Y por tanto, de algún modo, todos los bautizados tenemos en nosotros una semilla de resurrección. Todos los bautizados se nos ha dado parte del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y participamos realmente, no simbólicamente. Sí, efectivamente, el bautismo, el agua es un símbolo. El agua por sí no puede dar vida eterna, pero es un símbolo de lo que Jesucristo está haciendo en ese momento en el corazón del hombre. Y en ese tiempo pascual, durante 50 días, la Iglesia saltará, por decirlo de algún modo, de gozo, cantará aleluya, bendecirá al Señor, celebrará la gran fiesta de la vida. Porque, en definitiva, nuestro destino es la vida. ¿Os pensáis un Dios tan cruel que nos hubiera llamado a existir, no sé, como hormigas, para que de repente un día nos pise alguien y dejemos de existir y todo lo que hemos amado, todo lo que hemos querido desaparezca? ¿Pensáis que Dios juega con la vida del hombre? ¿O que la vida del hombre es un juego que hoy sucede y mañana no sucede? ¿Que Dios tan cruel, que Dios tan absurdo, que Dios tan terrible? Sí. Nos llamó a la existencia para después burlarse de nosotros, decir, pero ahora vas a desaparecer. Te doy inteligencia, sí, te doy deseo de eternidad, sí, te doy deseo de lo más bello, pero para que luego todo eso termine. Sería como un insulto a Dios, creer realmente que Él es así. Y por tanto, todo queda dicho, todo queda aclarado, todo queda resuelto en la resurrección en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, la resurrección de Cristo, claro, pone muy nerviosa a mucha gente. De hecho, desde el principio hubo personas que no, en el Imperio Romano decían, no, estos los cristianos adoran a un tal Cristo que dicen que ha resucitado. Pero qué tontería, nadie ha resucitado. Y bueno, todo el racionalismo, todo el mundo científico, qué risa, cuando el pobre San Pablo, fue a Atenas a hablar de las enseñanzas de Jesús. Al principio le escuchaban con mucho agrado, con mucho gusto, pero cuando dice, no, y a este Jesús que Dios lo resucitó entre los muertos, dijeron, uy, un titiritero más. Un cuentista más. Estas son como las leyendas, y entonces el pajarito salió fuego de su boca y quemó, y dices, bueno, pues mira, la resurrección de Jesucristo no está en el nivel de las leyendas, no está en el nivel de los mitos, y este es el problema de que muchos cristianos como que lo que tenemos poco sentido del alcance de lo que significa la resurrección de Jesús. Primero porque estaba anunciada ya en las antiguas profecías. En el Antiguo Testamento no solamente se habla de la muerte del Mesías, sino se habla de su triunfo sobre la muerte y de su resurrección a los 3 días. De hecho, Jesús, cuando hablaba de sí mismo, decía, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Claro. Y San Pablo insistía, la promesa, cuando hablaba a los judíos, decía, la promesa que se hizo a vuestros padres se ha cumplido en Jesucristo. Todo estaba como previsto, todo estaba como anunciado, todo estaba ya, y por eso decimos que María es la única que conocía que esto iba a suceder. Saber que Jesucristo iba a resucitar no le quitó a la Virgen ni un gramo de dolor, no, pero mantuvo viva la esperanza. Saber que Jesucristo ha resucitado y que nosotros vamos a resucitar con Él no nos quita el dolor tampoco a nosotros, ni el dolor por la pérdida de una persona querida,
ni el dolor de nuestra propia muerte. No nos quita el sufrimiento, que lo padecemos, que lo tenemos, que lo experimentamos, pero es un sufrimiento y es un dolor vestido de esperanza. Más que vestido, penetrado de esperanza. Es un sufrimiento que sí tiene un sentido, sí tiene un valor, porque la promesa de Cristo es que cada gota de dolor será convertido en un océano de gloria en la eternidad. Y esa promesa de Cristo queda ratificada, rubricada en su resurrección. Creo que en esta tierra no tendremos nunca la capacidad suficiente para, no digo para comprender, para intuir el alcance tan impresionante de la obra salvadora de Jesús. Claro, esta es una primera enseñanza o meditación que yo quiero compartir con vosotros, pero espero poder hacer alguna más sobre la resurrección, en el sentido que me parece que con una sola meditación en un único artículo, que Jesucristo ha resucitado, sabiendo que es el acontecimiento central de nuestra fe, sabiendo que es el hecho del que depende todo lo que sabemos, todo lo que creemos, todo lo que vivimos, todo lo que esperamos, pues evidentemente se requiere un poco más. Ahora, creer en la resurrección de Jesús es un don del Espíritu Santo. Sí, Señor. Es un don del Espíritu. Solo puedes creer que Jesucristo ha resucitado. Solo puedes decir que Jesucristo ha resucitado porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, desde dentro de ti, te clarifica la mente, te abre el corazón y te dice, sí, efectivamente, verdaderamente ha resucitado el Señor. No es un cuento, no es una sugestión, no es una leyenda, no es un modo dulce de acabar una historia. De hecho, la Iglesia lo que dice, no solamente dice ha resucitado el Señor, sino dice siempre verdaderamente. La verdad es la adecuación de la mente a la realidad y por tanto es un hecho cierto, es un hecho real, no es un hecho opinable. No, yo opino que Nilo pasa por Egipto. Es decir, no lo opines, es que Nilo pasa por Egipto, aunque tú hayas visto nada más que fotografías. Hay cosas que no entran dentro de la opinión. No, tú opinas que Jesucristo ha resucitado. Digo, no, pues yo no opino eso. Yo sé que Jesucristo ha resucitado. Yo tengo la certeza de la resurrección de Cristo. Para mí, creyente. No es una opinión. Yo opino que sí, tú opinas que no. Entonces, por el don del Espíritu, tenemos esa certeza interior. Jesús verdaderamente ha vencido la muerte. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Este es el día que hizo el Señor. Y por tanto, pensar que yo voy a poder volver a ver a los que amo. Besarlos, abrazarlos, comer con ellos, jugar con ellos, reír con ellos, para nunca más morir, para nunca más sufrir. Es como un sueño de un niño pequeño que parece que mi sueño se está convirtiendo en realidad como si una fantasía para consolar mi dolor. Y en este caso, no es un sueño. No, eso es lo que dicen efectivamente los no creyentes. Al final, creer, lo veíamos en los primeros capítulos. Creer es un apostar. Porque algo es verdadero y porque apostamos que algo es verdadero, porque lo apostamos realmente, entonces, claro, nuestra vida se articula en función de esa apuesta. Todo lo que es nuestro patrimonio, nuestra vivencia, nuestro ser, está en función de esa realidad. Jesucristo, resucitado, vive y es el Señor. Dicen los expertos que este es el querigma, es decir, el primer anuncio, el núcleo sobre el cual se construye la Iglesia. Y de hecho, sin la resurrección de Jesucristo sería inexplicable la historia de la Iglesia. Sería inexplicable la expansión del cristianismo. Sería inexplicable que 12 apóstoles, no digo analfabetos, pobrecitos, no, todo lo contrario, gente muy buena, muy valiente, pero muy sencillitos. ¿Cómo es posible que 12 apóstoles, con sus luces personales, transformen el rostro de la humanidad? Jesucristo vive. Ese es el gran grito que el Espíritu Santo pide hoy, día de Pascua, día de resurrección. Pide al Espíritu Santo, quiero estar convencido en mi interior. Quiero confesar, no solamente con mis labios, con mi corazón, que creo en Jesucristo crucificado y resucitado. Mi fe no es simplemente reconocer que un Señor muy bueno que vivió en Galilea y murió en Jerusalén, hizo mucho bien y dijo cosas muy bonitas de parte de Dios. Esa no es mi fe. Forma parte de mi fe, pero el núcleo de mi fe es que ese Señor que efectivamente vivió y sigue viviendo, por cierto, pero comenzó su existencia en Galilea, comenzó ahí su vida humana, aunque existía desde siempre, ahora sigue viviendo. Es el amor de mi vida. Es en quien he confiado. Es por quien apuesto de verdad. Jesucristo vive. Vive ahora, vive hoy y vive para siempre. Ha vencido la muerte y ha vencido al mundo. Pues nosotros, afianzados en esta fe, confesamos esa resurrección de Jesucristo y en Él ponemos toda nuestra esperanza.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.